Muy buenas a todos, ya tenemos campeón del mundo de rápidas y no es otro que Nodirbek Abdusattorov. Lo veníamos anunciando unas partidas para atrás que hemos ido trayendo de este joven jugador de 17 años y aunque todo el mundo tenía puestos los ojos quizás en Firuza, pues la verdad que muy merecido esta victoria por parte de Abdusattorov. Carlsen quedó tercero y Nepomniachtchi y el propio Nodirbek llegaron a unos desempates en el que la primera partida terminó en tablas a ritmo blitz, 3 minutos con 2 segundos de incremento, y esta es la segunda partida con los colores cambiados. Abdusattorov lleva las piezas blancas, C4 ya en el tablero y Nepo se defiende o juega con caballo F6. Tras estos movimientos, caballo C3, E5 y tras caballo F3, caballo C6, variante de las 4 caballos. Si recordáis, lo hemos visto recientemente en una partida anterior, creo recordar, de Magnus Carlsen. Las blancas también ocupan el centro con E4, alfil B4, quizás buscando el doblaje de peones, y de momento D3 y D6 en la posición. Con H3 defiende o controla la casilla de G4, evitando un alfil G4, quizás siendo molesto, clavando al caballo de F3. A5 ya por parte de Nepomniachtchi, ganando un poquito en el flanco de dama, un poquito de espacio, alfil E2, buscando el enroque en corto, y este alfil se retira a C5, siendo bastante molesto para las piezas blancas, ¿no? En caso de enrocarse, que así lo hace Abdusattorov. Tras estas jugadas, H6, quizás con las mismas ideas que H3 y alfil E3, ¿no? Quizás la pieza más activa que tienen las negras es este alfil, y tras estos cambios, aunque las blancas tienen peón doblado, es central y bueno, pues controla saltos del caballo a F4. Este caballo también en ocasiones pues puede venir a dicha casilla vía E7, G6, y de alguna manera también en caso de que se juegue D4 y haya algún cambio, pues puede haber este desdoblaje de peones. Tras estas jugadas, de momento Nepomniachtchi se enroca y dama E1 para traer la dama G3 y comenzar con cierta presión en el flanco de rey. Caballo E7, caballo H4 para caballo F5, tras caballo G6 se consuma este movimiento y aquí la partida continúa con C6. Quizás para tener control también Nepomniachtchi sobre la casilla de D5 y evitar en algún momento pues algún salto del caballo de C3, y también podría haber sido posible esta captura en F5, peón por caballo E7, y bueno, pues la partida continúa, ¿no? No obstante, como decimos, se juega C6 con control sobre D5 y también, ¿por qué no?, sobre B5, anulando de alguna manera saltos del caballo, no a A4 como vamos a ver posteriormente, pero es algo pronto. Como decíamos, Abdusattorov juega dama G3 y ahora sí que se captura en F5. Es verdad que se puede capturar con el peón, pero aquí también estaríamos pensando en que las blancas pueden jugar un G4 y comenzar con un avance de peones bastante agresivo en el flanco del rey. No obstante, como la dama está colocada en G3 y este G4, es verdad que una vez que la dama se retire se podría jugar, pues Abdusattorov, no obstante, prefiere capturar con la torre, con la idea de doblar torres y empezar a presionar en la columna F, y tras estas jugadas caballo H7, torre F1 y dama H4. Nepomniachtchi busca el cambio de damas, Abdusattorov no lo impide, pero defiende a su dama, decide no capturar, y tras estas jugadas la partida continúa con dama por G3 jaque, rey por, y tras estos movimientos se juega caballo E7. Se ataca la torre, esta se retira a F2. De alguna manera, tras estos cambios, sobre todo de damas, pues hay más espacio, ¿no?, que tienen en la posición. Quizás las blancas, Abdusattorov estaba apretando un poquito, y aunque ha habido el cambio de varias piezas, 3, 6, si contamos los peones, no ha habido cambios de peones. No sé si se oye alguien por ahí disfrutando la vida. Tras estos movimientos, caballo G5 y H4 expulsando al caballo. Este se retira a E6, alfil G4. Es verdad que aunque las blancas estaban con cierta presión con las torres, con un caballo también en F5, con la dama que ya se han cambiado, este alfil de E2 y el caballo de C3 tampoco estaban jugando mucho en la posición. Por lo tanto, alfil G4 activando, y tras retirarse el caballo a C7,
Aquí, si las piezas negras hacen un movimiento como B6, vamos a ver rápidamente los problemas que tienen en esta posición, ya que tras estos movimientos se puede jugar torre por F7 entregando una pieza, pero momentáneamente, alfil por E6 clavando a la torre, y aunque se pueda jugar torre F8, aquí un movimiento como caballo A4 apretando, tocando estos peones en el flanco de dama sería interesante. Incluso se puede cambiar una torre, la segunda queda nuevamente clavada, caballo A4 como decimos tocando en B6, y si B5 y tras estos cambios caballo C3, B4 evitando la captura, y aquí bueno, pues un caballo B5 nuevamente molestando bastante en la posición, ¿no? Y en caso de que el rey en algún momento se retire, pues vendría la captura en F7. Todo esto no pasa, ya que el caballo se retira a C7, pero este caballo de alguna manera tampoco tiene buenas casillas de momento. Tras estas jugadas caballo A4, quizás aquí la idea de Nodirbek es caballo B6 tocando a la torre, y si se lo permiten, y aunque la torre se colocase en esta posición, el alfil controla muy bien esta casilla, y de alguna manera, pues bueno, si esta torre, gracias a que el caballo lo está tocando, se tiene que retirar, habría bastante presión en esta posición. Son muchos movimientos para las blancas, las negras también juegan, pero bueno, podrían ser algunas ideas, ¿no?, de llegar con el caballo a molestar. No obstante, quizás Nepo lo evita con F6, aunque de alguna manera todas las casillas blancas pues quedan un poquito desatendidas y Nodirbek tiene alfil de casillas blancas. De momento o finalmente viene una ruptura también por el centro, jugando D4, torre F8, reforzando la columna D, y tras hacer lo propio Abdusattorov se juega B5 en la posición. El tema es que si aquí las piezas negras en esta posición juegan E por D4, quizás podrían quedar un poquito mejor, aunque es verdad que se desdoblan los peones. Ambos jugadores pues tienen un centro bastante fuerte, y tras estos movimientos pues bueno, la partida podría continuar. Quizás a esta última captura se puede capturar con la torre, estando un poquito más cómodas las piezas blancas. No obstante, todo esto no ocurre, ya que se ataca al caballo de A4, y tras estos cambios no se captura con el peón, sino con el caballo activándolo de alguna manera. La partida continúa con torre C1, y aquí Abdusattorov, en caso de capturar en E5 y F por E5, caballo B6 tocando a la torre, y si torre A6, caballo C4 de alguna manera pues quizás tocando este peón. Si peón por, caería la torre en defensa de D8, bueno, con algunas ideas. No obstante, como decimos, se juega torre C1, y tras estos movimientos torre a B8 y caballo C3, buscando el cambio de piezas. De momento Nepo activa su rey, y tras jugarse H5, bueno, pues no evitando un G5, o a lo mejor sí, ya que bueno, pues los peones quedarían un poquito desarmada en la defensa negra. De momento lo que sí que hace Nepo es cambiar en la posición caballos. Torre por C3, torre B5, doblando torres, presionando en B2, activando sin duda esta torre, y alfil E2 tocando a la torre. Esta se retira a B6, alfil C4 con jaque, y este movimiento de alguna manera no es del todo bueno, ya que aunque evita el jaque, viene en cambio sí o sí. Hay muchísima tensión en el centro, y vamos a ver a quién le favorece. De momento Abdusattorov decide capturar en E5, un movimiento muy bueno, ya que este peón, si captura el alfil, pues está cayendo la torre de D8, y tampoco puede avanzarse ni moverse, porque el alfil está controlando o clavando al peón debido a que está detrás el rey. Por lo tanto, tras D por E5, F por E5, y tras E por D5, C por D. Tras estos movimientos, esta jugada es muy buena por parte de Abdusattorov. E4, ya que nuevamente pues este peón no puede avanzar, ya que habría, bueno, es ilegal el movimiento, y tampoco o nuevamente capturar al peón o al alfil, ya que cae la torre de D8. Por lo tanto, la partida continúa con rey F6, alfil por D5 ganando un peón,
y tras caballo por las blancas cuentan con un peón pasado, pero también las piezas negras. Tras estos movimientos, Nepomniachtchi va a por el peón de h5 y el problema es que tras torre de 3 gana el peón lateral, pero pierde el peón central pasado. Por lo tanto, esto beneficia sin duda a Abdusattorov, que tras estos movimientos y este jaque continúa la partida con rey g6 y d6 ya en el tablero. Hay doble ataque por parte de las negras, pero aquí Nepo juega a 4. En caso de capturar, por ejemplo, pues con una de las torres, tras los cambios, sin duda las blancas pues están muy fuertes. Tienen un 2 contra 0 en el flanco de dama, que es mucho más valioso que este 2 contra 1, que además pues el rey de alguna manera también tapona o defiende. Por lo tanto, Nepomniachtchi en una posición inferior, a 4, d7 ya, y tras jugarse rey f7, de momento el rey no puede pasar y la partida continúa con torre f2 jaque. Retira el rey nuevamente Abdusattorov, se retira g6 y tras torre 7 defendiendo el peón, su idea es colocar torres en la séptima, seguir defendiendo el peón y además apretar al rey enemigo. De momento Nepomniachtchi, el movimiento que hace es torre d6 con doble ataque, torre f7 defendiendo como decíamos, y tras torre d3 con jaque al rey blanco, rey f4. Torre b8 retirándose pero con doble defensa sobre la coronación. También de alguna manera toca el peón de b2, pero vamos a ver si esto le surte efecto, ¿no? En Abdusattorov sin duda interesado en dónde se encuentra el rey, juega torre g7 con jaque, rey h5 y aquí viene un momento en la partida de que hay mate en 2 jugadas. El tema es que lógicamente están muy nerviosos, están jugando el campeonato del mundo y cuentan con apenas segundos en el tablero, ¿no? La partida continúa con rey f5, pero si aquí se juega torre 5 con jaque, rey h4 y torre g4 es mate. Esto no lo ve sin duda, por supuesto, Abdusattorov, rey f5, la partida continúa con torre por b2, torre g8, ahora sí que el peón puede coronar, pero de momento torre d2 evita la coronación, o por lo menos hay 2 torres defendiendo en la posición. Tras estas jugadas Abdusattorov juega torre e1, pero nuevamente hay mate en 2 jugadas, con una jugada preciosa, torre g5 jaque. Si el rey se retira a h4, el mate lo da la segunda torre, no en e3, perdón, sino en e4. El rey no puede escapar por h3 gracias al peón de g2 y más bonito todavía, pues si este peón captura, torre h7 es mate, ¿no? Ya que el rey y la torre pues están dando el mate. Esto no lo ve Abdusattorov, se juega torre e1 y tras estos movimientos la partida nuevamente llega a tablas. Torre d5 con jaque, rey f6, nuevo jaque y tras rey f5 vuelven los jaques. Rey f4 y aquí hay 2 posibilidades para dar un nuevo jaque. Una, la que ocurre en la partida, que es perdedora, y la otra que es salvadora, ¿no? O que mantiene las tablas. El tema es que si torre de 2 a d4 da el jaque, el rey puede retirarse a e3 y tras dar un nuevo jaque, rey f2. El tema es que si finalmente tras varios jaques este rey se esconde y al mantenerse esta torre en la cuarta fila de las negras, aunque el rey podría venir a h2 a esconderse de más jaques, este jaque pues salva o mantiene las tablas, ¿no? Tras capturar la torre y los cambios, esta torre defiende perfectamente el peón de d7. El tema es que en la partida no se da el jaque con esta torre, o directamente si se hubiese dado con esta torre el rey podría esconderse para no haberlo complicado o alargado la línea, disculpad, pero el tema es que se da el jaque con esta torre, ahora sí rey g3, y si vamos a la diferencia de la línea anterior, como veis esta torre, como decíamos, aquí daba el jaque y tendría que haber cambio de piezas, la torre defiende perfectamente en d7, el tema es que en la partida esta torre no está aquí, sino que está aquí, esto ya no es posible ya que cae la torre en g4 y esto lo aprovecha Abdusattorov para retirarse y poder esconderse. Se da un nuevo jaque, rey h2 y tras estos movimientos la partida continúa con torre d5 cubriendo
esta casilla, evitando que la torre, pues hay temas de mate, como vamos a ver a continuación, ya que aquí Abdusattorov ha encontrado la respuesta o tiene la respuesta para ganar la partida, y es coronando, ya que tras esta coronación las negras están obligadas a capturar para eliminar la dama, la torre ya no defiende en esta casilla de 5 y tras estos movimientos torre 5 con jaque, siendo única rey h4 y tras g3 jaque decide abandonar. Nepomniachtchi, ¿no? El rey no tiene movimientos, hay que entregar material y pensando aquí por parte de las negras en dar un jaque para desviar a la torre, simplemente torre g2 y las blancas siguen ganando. Por lo tanto, Abdusattorov tiene unas partidas fantásticas, os las voy a dejar en la descripción de este vídeo. Enhorabuena y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.